Bueno, gente, cuando sigue en la final de la Champions League entre PSG contra Inter de Milán, dos equipos realmente diferentes, ultra mega distintos, con estrellas por todos lados, pero este video no es la predicción, básicamente es el uno por uno como hacemos siempre, donde vamos a comentar desde mi lado a ver quién tiene mejor equipo entre cada uno. Por supuesto ya saben la modalidad de uno por uno, que básicamente vamos diciendo arquero con arquero, delantero con delantero, y vamos eligiendo qué equipo tiene mejores jugadores, por supuesto desde mi lado de ver. En este caso las formaciones son diferentes, porque el París usa 4-3-3 y el Inter usa un 5-3-2, o sea, son diferentes y por supuesto tuve que transformar la formación, en este caso del Inter, para poder hacerla 4-3-3. Que bueno, básicamente del Inter vamos a usar la formación del partido de vuelta contra Barcelona y del París el partido de vuelta justamente contra el Arsenal. Por supuesto yo no sé si estos jugadores van a jugar, pero antes de arrancar con el video, como es una final, como es un partido muy importante, nada, si pueden poner en el video, se os agradecería para que el video pueda llegar a mucha más gente. Aparte también me ayudaría para que bueno, llegue a más gente el video, como decía antes, y se quieren suscribir también se os agradecería un montón para ya más seguir creciendo este canal. Y justamente este video es post de que el Inter perdió la liga, así que bueno, es un golpe duro por supuesto. El Inter básicamente la transformación que hice, un poco polémica, usa a Dumfries lateral derecho y a Di Marco como extremo izquierdo, un poco polémico quizás esa formación, pero bueno, tienen que asemejarla lo más posible al PSG o al revés para que bueno, poder matchar y hacer el uno por uno. Pero bueno, primero arrancamos con el arquero Jan Sommer contra Donnarumma. Creo que es el puesto más peleado de los dos equipos, sin lugar a dudas, dos figuras y dos estrellas justamente para que cada uno de los equipos llegue a la final. Quizás más Donnarumma creo que fue más partícipe para que esté acá justamente en la final, pero Sommer en el partido de vuelta contra el Barcelona fue ultra, hiper, mega clave, por no decirte que fue la figura de la serie básicamente y del por qué el Inter está acá. Obviamente porque el Inter metió más goles que Barcelona, por supuesto está acá, pero Sommer fue la gran figura del partido de vuelta sin lugar a dudas. Y uno quizás entre en la controversia y dice, che, pero se comió 6 goles y aún así la figura, ¿cómo puede ser esto? Así por afuera es complicado de entender, por supuesto, pero los que vienen al partido saben que Sommer fue hiper mega clave para que esté acá el Inter. Y ser figura contra Barcelona, que a priori era justamente mucho más cañato que vos, tiene mucha relevancia lo que hizo Sommer. Pero creo que Donnarumma, por supuesto que el PSG es un equipazo, juega muy bien, pero creo que sin Donnarumma no estaría acá el París. Porque Donnarumma creo que su reivindicación después de 2 años justamente que fue muy apuntado con Messi, Neymar, Mbappé, ese equipo famoso. Donnarumma era el más apuntado, el que más se le pegaba, y él se repuso de todas las adversidades, todas las críticas, y es sin lugar a dudas para mí arquero de la Champions directamente, no solo del París, sino el mejor arquero de esta copa. Y hasta si gana el París la Champions League, no me sonaría raro que Donnarumma sea justamente el mejor jugador de la Copa. Ya pasó justamente en la Eurocopa cuando ganó con Italia, él fue el mejor jugador de la Copa. No me sorprendería que se repita de vuelta en caso que el París justamente gane la Champions. Entonces en este caso me quedo con Donnarumma. Bueno, lateral derecho Dumfries contra Hakimi. Quiero decir algo igual que yo, con los laterales del PSG tengo mucha habilidad. Hakimi y Nuno Méndez me parecen la mejor dupla de laterales de hoy en día de todo el mundo básicamente, y para mí es muy complicado justamente competirle a cada uno. Hakimi es un extremo llevado básicamente a defensor, y ya básicamente creo que el fútbol cambió a que el lateral sea ya extremo más que lateral defensivo, siento yo. La gran mayoría ya los laterales siempre suben, atacan, desbordan, llegan hasta el fondo del área para tirar el centro, ya casi que no son jugadores tan estáticos o tan posicionales como para poder defenderse. Creo que Hakimi es el lateral perfecto. Por supuesto que Dumfries igual también es muy relevante para este equipo y por supuesto es uno de los mejores laterales del mundo. Holanda tiene a Dumfries y tiene justamente a Frimpong lateral derecho, o sea, tiene dos extremos carrileros. Y una estadística entre Di Marco y Dumfries, que la tengo acá anotada, que básicamente entre los dos en toda la temporada van 40 goles y asistencias, justamente, que es un número súper, hiper, mega alto, y ahí tomás la relevancia de Di Marco y Dumfries. Si yo hablo justamente de Hakimi y Nuno Méndez, creo que Dumfries y Di Marco también es una dupla hiper, mega buena. Pero acá repito, tengo mucha debilidad por Hakimi, entonces me voy a tirar justamente por Hakimi. Bien, vamos a ir ahora con Acerbi contra Marquinhos. Acá quiero decir algo, son dos defensores diferentes, son distintos. Quizás Acerbi es más defensor de la antigua época, por así decirlo. El defensor alto, fuerte, un poco tosco, pero que te mata justamente cuando el himno delantero, te saca todas las pelotas por arriba, por abajo. Y Marquinhos no es muy alto, la verdad, es un defensor veloz, ágil, que tiene buen manejo de pelota, que también te saca todo por abajo. O sea, son dos defensores diferentes, la verdad, y cada uno también es muy importante en su equipo. Pero en este caso me voy a quedar justamente con Marquinhos, que es una debilidad también un poco mía, la verdad. El otro puesto del 6 es Pacho contra Bastoni. Bastoni se mantiene, por más que pase los tiempos, por más que pase el año, Bastoni sigue estando ahí en el Inter y sigue siendo muy clave.
y sigue siendo defensor titular justamente de este equipo. Y Pacho, bueno, creo que nos sorprendió a todos, o por lo menos para mí, un defensor ecuatoriano que venía justamente del fútbol sudamericano, fue a París y se puso con carácter como el defensor titular de este equipo que ya era final de la Champions. Quizás Pacho te pueda asemejar justamente con Marquinhos, un defensor ágil, veloz, con buen manejo de pelota, es un poquito más fuerte justamente que Marquinhos, creo que es un muy buen central justamente Pacho, y Bastoni también tiene lo suyo, es un defensor realmente súper, hiper, mega alto, zurdo, que por supuesto suma un montón, pero a mí individualmente me gusta más Pacho, la verdad, que Bastoni, así que me voy a quedar con Pacho. Por ahora viene siendo un abuso de 4, voy 4 del París. Encima ahora viene Aurel contra Nuno Méndez, porque Aurel lo tuve que meter de lateral izquierdo porque no tenía otro, y acá no voy a hacer mucho, porque yo no lo conozco a Aurel Bisek, y bueno, Nuno Méndez, repito, es un poco mi debilidad, así que voy a poner a Nuno Méndez sin ninguna explicación. Bien, acá vamos, por supuesto, a la parte quizás más fuerte del Inter, que es el mediocampo, que también, por supuesto, el París tiene un mediocampo muy bueno. Tenemos Varela, Çalhanoğlu y Mkhitaryan contra João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. Vamos a empezar primero quizás con el plato más fuerte, Varela contra João Neves. João Neves es un mediocampista muy joven que también salió hace poco justamente en el fútbol actual, que tiene apenas 20 años, y es un mediocampista muy dinámico, muy ágil, que llega mucho al área, tiene buen manejo de pelota. También es un mediocampista de los ideales que se usan hoy en día, o por lo menos de los que más me gusta a mí sinceramente. Pero Varela tiene una experiencia en selección nacional, en Inter de Milán, final de Champions también que ya jugó. Creo que Varela tiene muchos argumentos en ser de los mejores mediocampistas del mundo, porque desde mi lado de ver creo que Varela entra en un top 10 mejores mediocampistas del mundo actualmente, la verdad. Se mantiene en los mejores niveles hace años, años y años, y repito, ya jugó una final de Champions hace poquito, hace 2 años, con el Inter justamente contra el City. La gran mayoría igual de estos jugadores del Inter ya jugaron la final del partido contra el City, y eso creo que también le da un poquito más de plus justamente a cada uno de los jugadores. Y por experiencia creo que João Neves es un jugador muy bueno y tiene mucho por crecer, mucho por demostrar. Creo que tiene un potencial realmente muy alto, pero creo que en este caso me quedo quizás con experiencia, y Varela creo que es, repito, de los mejores mediocampistas del mundo, y por supuesto me quedo con Varela. Bien, vamos con Çalhanoğlu contra Vitinha. Çalhanoğlu fue un poco un cambio de posición para él. Antes era un puro 10, que en el Bayer Leverkusen creo que la gran mayoría ahí lo pudimos conocer, era el típico 10 que tira mucho afuera del área, tenía buen pase largo, buen pase corto, buenos tiros libres, y quizás un poquito como que se reconvirtió, por así decirlo, se fue tirando cada vez más para atrás, y ahora bueno, es como un mediocampista central, no defensivo, pero bueno, sí es el mediocampista que maneja justamente el eje de la mitad de la cancha, que bueno, también metió un gol justamente contra el Barça. Y después está Vitinha, otra debilidad mía. Vitinha me parece que es increíble realmente. Llegó justamente cuando estaba Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, bla bla bla, que todos conocemos ya, y quizás en ese equipo no se podía explotar o exprimir al máximo Vitinha. Si bien en ese momento era muy joven, si mi mente no falla ahora, creo que en ese momento tenía como 21 años, 22 años, o sea, era realmente un jugador muy joven que venía de la Premier League, y como estaba Verratti, que él era justamente el jefe de la mitad de la cancha, le costaba a Vitinha como poder adueñarse en mitad de la cancha, tiene como que llegar más al área, correr más quizás por Neymar, por Messi, por Mbappé, que como ellos no presionaban, tenía que ser Vitinha básicamente correrlos a todos, era como un De Paul, por así decirlo, para que se pueda entender. Pero una vez que se fue ese equipo, se fue Verratti, creo que Vitinha tomó un protagonismo súper mega importante, y para mí de mitad de cancha en adelante es de los mejores jugadores de este equipo, y sin Vitinha este equipo no funciona desde mi lado de ver. Entonces, por la importancia que tiene en el equipo, me voy a quedar con Vitinha, la verdad. Y bueno, después tenemos a Mkhitaryan contra Fabián Ruiz. Quizás es la posición más floja justamente de este 1x1, junto con el lateral izquierdo. Creo que este puesto medio flojeli. Fabián Ruiz no es un jugador que a mí me guste, sé que para muchos es un gran jugador, el español en el Napoli lo hizo muy bien, y ahora justamente en el París también lo viene haciendo muy bien, metió un gol justamente contra el Arsenal, pero no es un jugador que a mí me guste mucho, la verdad. Un jugador sin mucha dinámica, por lo menos a mí me gustan mucho los jugadores con dinámica, sin mucha velocidad, sí que tiene un control de pelota increíble y unos pases también muy buenos, pero no tiene buena gambeta, desde mi lado de ver, no es un jugador ideal para mí, es un jugadorazo, por algo está en el París y por algo es titular en el equipo que llegó a la final de la Champions, pero no es un jugador que a mí me guste por sus características, la verdad. Y Mkhitaryan, quizás es un poco igual que Çalhanoğlu, era más 10, en la Roma quizás también juega más de extremo por izquierda, y como que se fue también un poco reconvirtiendo, porque bueno, el paso del tiempo, por supuesto, el físico se te va desgastando y no tenía la misma agilidad, el mismo movimiento, y ahora con casi 40 años, por supuesto, y ahora juega un poquito más de mediocampista por izquierda, pero la verdad que tampoco soy de verlo mucho en Mkhitaryan. Acá me quedo con Mkhitaryan para poner a uno del Inter y no ser siempre París, pero la verdad no tengo mucha idea acá en este puesto, la verdad. Bien, ahora vamos con la delantera. Creo que quizás también muy peleado, dos
dos delanteras de las mejores del mundo, que acá quizás puede estar el futuro Balón de Oro, siempre y cuando en la final de la Champions la rompa cada uno de que esté acá, básicamente. ¿Por qué? Porque Lautaro Martínez, si gana Champions y es goleador justamente de la Champions, puede ser candidato a ganar Balón de Oro. Y si Kvaratskhelia o Dembélé hacen también una final muy buena y sale el París campeón, creo que también son muy candidatos para poder ser Balón de Oro. Vamos a empezar primero con Doué contra Thuram. Tuve que meter esta porque, bueno, Lautaro Martínez lo voy a poner, por supuesto, de 9, comparado con Barcola en este caso. Y bueno, puse a Doué contra Thuram. Un poco se asemejan quizás en el sentido que podrían jugar los dos de extremo y son muy veloces, pero quizás Doué es más regateador, por así decirlo, más gambeteador. Y Thuram sí tiene gambeta, pero quizás también es más físico, justamente que Doué, y no tiene la misma agilidad, por así decirlo. O sea, son dos perfiles idénticos, pero a la vez son un poco distintos, la verdad. Entonces, es un poco quizás a gusto personal de cada uno con quién se quiere quedar, porque Thuram tiene unos números muy buenos. Por ejemplo, en Serie A jugó 32 partidos, metió 14 goles e hizo 7 asistencias. Y en la Champions jugó 13 partidos, metió 4 goles e hizo 2 justamente asistencias. O sea, tiene números muy buenos Thuram. También junto con Lautaro son de las mejores duplas del mundo actualmente. Y Doué, bueno, es una aparición impresionante. La verdad que tiene también un potencial inmenso. Y son los jugadores que a mí me gustan, la verdad. Sí, ágiles, gambeteadores, que no le puede sacar la pelota, que corren por todos lados. No sé, es el típico jugador que creo que a todos nos gusta ver. Pero creo que Thuram, con su experiencia, con su físico, con su forma de juego, creo que es un jugador que no se ve cotidianamente en el fútbol. En el sentido que un jugador alto, porque mide 1,92, que tiene buen manejo de pelota, que es fuerte, que es rápido. Creo que Thuram es un perfil casi ideal como delantero. Entonces creo que me quedo con Thuram, por supuesto. Bien, vamos con el extremo izquierdo, que es Kvaratskhelia contra Di Marco. Acá un poquito quizás en contra de Di Marco, pobre, porque lo maté contra Kvaratskhelia. Aparte son dos puestos diferentes. Di Marco juega de carguero por izquierda, ¿no? El extremo por izquierda. Entonces como que lo maté, la verdad. Aparte Di Marco es también un jugadorazo. Creo que Sammer, Di Marco, Dumfries, Varela y Lautaro Martínez y Thuram, esos 6 son 6 jugadorazos con todas las letras, y cualquier equipo del mundo los quisiera tener a los 6. Entonces acá pobre estoy matando a Di Marco, pobrecito. Y aparte, bueno, es pieza fundamental en este equipo. Creo que Lautaro y él son los dos jugadores más claves sin lugar a dudas de este equipo. Pero repito, lo maté porque va contra Kvaratskhelia, que también es un jugador muy bueno. Un jugador que también es de debilidad quizás para todos. Tiene una pisada, una gambeta increíble Kvaratskhelia, y puede ser sinceramente, como dije antes, el futuro Balón de Oro en caso de que haga una final de Champions excelente, y por supuesto será campeón justamente de la Champions. El Napoli y ahora en el París son dos equipos que la rompió en cada uno. No hace falta decir mucho de Kvaratskhelia. Ya todos los conocemos, ya todos lo vimos jugar, ya vimos lo que hizo en el Napoli, ya vimos lo que hizo ahora en el París. No hace falta decir más nada de Kvaratskhelia. Por supuesto que me quedo con Kvaratskhelia. Y de delantero, Lautaro Martínez contra Barcola. No puse a Dembélé porque básicamente la formación era Doué, Barcola y Kvaratskhelia contra el Arsenal en el partido de vuelta. Entonces puse a Barcola contra Lautaro Martínez. Barcola, una aparición de que al principio también la rompió toda, pero creo que Doué un poco como que lo tapó a él, sinceramente. Porque antes era Barcola, Mbappé y Dembélé, pero con Doué, Kvaratskhelia, como que Barcola se apagó un poquito más, o como que no explotó, por así decirlo. No digo que sean malos jugadores, es un muy buen jugador, pero creo que Dembélé, Doué y Kvaratskhelia son como los que tomaron la delantera titular de este equipo. Pero Lautaro Martínez es un delantero increíble, impresionante. Desde que llegó al Inter viene siendo la gran figura de este equipo, el capitán justamente de este equipo, el goleador de este equipo. Ya jugó una final de Champions, lamentablemente no se le pudo dar. Esperemos que se les pueda dar en esta Champions, y realmente se merece justamente levantar la Champions League. No voy a decir más nada de Lautaro Martínez porque para mí entra en un top 5 de mejores delanteros del mundo, y por qué no, en un top 10 de mejores jugadores del mundo, por no decirte top 7, top 6 de mejores jugadores del mundo. Entonces no hace falta decir más nada de Lautaro Martínez, por supuesto. Y después, por último, justamente los entrenadores, Luis Enrique contra Inzaghi. Acá, con todo respeto, Inzaghi sé que es un muy buen entrenador. En 3 años llegó a 2 finales de Champions y es súper meritorio. Pero Luis Enrique, para mí, yo tengo debilidad por ese entrenador. Tengo debilidad por su forma de juego, y aparte creo que es un tipazo por lo que se muestra. Así que no voy a decir más nada. Para mí es Luis Enrique y punto. No hay mucha discusión. Siento que si pones a Luis Enrique contra cualquier entrenador del mundo, supuesto hay que ver cuál. Casi siempre en un 90% te quedas con Luis Enrique. Por supuesto, para mí, Luis Enrique. Así que nada, ese es mi 1 por 1 básicamente, que nos queda Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez, Nicolo Varela, Vitinha, Mkhitaryan, Thuram, Lautaro Martínez y Kvaratskhelia. Así que nada, ese es básicamente mi equipo, como queda. Por supuesto, todos ustedes en los comentarios pueden dejar sus equipos, su 1 por 1 o en cuanto a qué jugador por jugador hubiesen puesto, y por supuesto quizás también el entrenador. Así que nada, nos vemos con la predicción de la Champions, y justamente también el domingo es la final de la Copa de la Liga. Yo todavía no sé quiénes son los finalistas, pero por supuesto vamos a comentar también el 1 por 1 de ese equipo, y también
en la predicción. Así que tenemos 4 videos esta semana. Así que bueno, nos vemos básicamente dentro de poco. No se olviden de poner me gusta. Nos vemos mañana, el jueves y el viernes, porque básicamente ya sábado y domingo son las 2 finales y por supuesto quiero verlas a full para poder comentarlas después. Y en caso que el París salga campeón, quiero hacer un video acerca del París, de por qué con Mbappé, Neymar, Messi, Paredes, Di María, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Marquinhos, Nuno Méndez, Verratti, con todo ese equipo no puedo ganar nada. Y ahora con jugadores que son muy buenos, pero no es del calibre de Neymar, como dije antes, de todos los jugadores que dije antes básicamente, porque sí sale campeón de la Champions en caso que por supuesto la gane. Pero bueno, es un hipotético video que quizás lo pueda hacer igual, salga campeón o no, porque creo que el París quedó demostrado que es un equipazo básicamente. Así que nada, nos vemos dentro de poco, terminamos el video por hoy y nos vemos justamente mañana con mucho más. Así que nada, nos vemos y el jueves por supuesto la predicción de este gran partido. Así que nada, nos vemos y cuídense.